Seguimos hablando del sector servicios, del sector terciario. Acaban de dar a conocerse las estadísticas de visitantes en el mes de agosto, el mes vacacional por excelencia. La verdad es que cabía esperar un mes flojo, como así fue, y estadísticamente demuestra que en términos de visitantes ha sido el peor aquí en Ourense desde el año 2003. El impacto del COVID en el turismo es ya medible en términos de viajeros y pernoctaciones. Agosto ha sido el peor desde el año 2003 en cuanto a número de viajeros y desde el 2013 en cuanto a pernoctaciones. El Instituto Nacional de Estadística certifica que en el mes con más movimientos del año se hospedaron en los hoteles de la provincia 30.982 viajeros, un brusco descenso sobre los 45.036 del mismo mes del año anterior. Sin duda, las consecuencias de la pandemia están detrás de esas cifras, tanto como que para encontrar un agosto similar hay que remontarse a los 30.031 viajeros registrados en el año 2003. Sin embargo, en cuanto a las pernoctaciones, los datos tienen un perfil menos cruento. Hace un mes se contabilizaban 63.227 en la provincia, también lejos de las 92.197 de agosto del pasado año, que permitió batir todos los registros anteriores. Un mes similar al de este año fue el del 2013, con más de 62.000 pernoctaciones. El COVID ha hecho mella en otros parámetros del sector. Este año abrieron 156 establecimientos frente a los 178 de agosto del año pasado. Las plazas cayeron en idéntico periodo desde las 6.248 a las 5.806 y el grado de ocupación por plazas desde el 46,89% al 34,91%. Y ahora hablamos de dinero, el que está en los bolsillos de los ourensanos, el que está en los bancos. Hay mucho en los bancos. Acaba de conocerse los datos suministrados por el Banco de España y resulta que hay más de 9.000 millones de euros guardaditos en los bancos ourensanos. Los ourensanos siguen demostrando una gran capacidad de ahorro, como lo demuestran los últimos datos ofrecidos por el Banco de España y que recogen la cantidad de depósitos que tienen las entidades a 30 de junio. Según esta fuente, el ahorro ourensano en bancos suma ya 9.166 millones de euros, una cantidad que bate otro récord y que alude además a la capacidad de almacenamiento en los meses peores de la pandemia, entre marzo y junio. A 31 de marzo había 8.741 millones. Por el lado contrario, las compras a crédito también sufrieron un incremento y en estos momentos hay créditos vivos por valor de 3.242 millones de euros, con un incremento notable sobre los 3.043 millones de marzo. Recuperamos también hoy una sección clásica en el programa. Hablamos de economía del medio ambiente, por lo tanto, con Susana Bayo, que vamos a tener hoy la oportunidad de escuchar algunas reflexiones en torno a algo tan cotidiano, tan básico, pero que requiere tanta reflexión y tanta preocupación incluso como comer, en términos de sostenibilidad y de aspectos medioambientales. Escuchen. La compra de alimentos es un hecho rutinario, pero detrás de todo esto está un proceso de elaboración que también tiene consecuencias medioambientales. Hoy las analizamos en la sección Economía del Medio Ambiente. Hoy en Economía del Medio Ambiente vamos a hablar de un potente foco de emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático que actualmente ya estamos viviendo, llamada actualmente también crisis climática, que son las emisiones relacionadas con el sector de la alimentación. Actualmente estamos hablando que son en torno a un 26% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Es un hecho perjudicial porque tenemos que darnos cuenta de que la población mundial no está estancada, sino que va en aumento. Estamos hoy en torno a los 6.000 millones de personas y se prevé que hacia final del siglo podamos estar en torno a los 9.000 millones de personas. Eso supone un incremento de las necesidades de alimentación en torno, se está hablando de más de 60% actualmente de lo que tenemos hoy.
El consumo de carnes rojas es un potente emisor de gases de efecto invernadero. Primero, por los excrementos de los animales, de ese tipo de animales, que producen emisiones muy potentes, que son emisiones de metano. El metano es otro gas de efecto invernadero que existe menos en la atmósfera, pero que su poder, por decirlo, que aumenta el efecto invernadero, mucho más potente, es mucho más potente que el CO2. Entonces, de ahí que sea necesario mitigar esas emisiones. También después está asociado el uso del suelo, es decir, es muy habitual que para generar pastoreo eliminemos árboles, se produzca una tala de árboles, se produzca un cambio en el suelo, que eso también hace que varíen y que aumenten las emisiones de CO2, de ahí también ese incremento. Sí que es cierto que el IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, ha recomendado disminuir el consumo de carne por persona porque eso generará una menor demanda, pero sí que es cierto que en caso de hacerse, ha de hacerse con un consumo de carne no generado en ganadería intensiva, sino tenemos ejemplos muy buenos de ganadería extensiva en nuestro país y concretamente en nuestra provincia, que así lo certifican, que hacen un correcto uso del suelo y que encima se genera ese cuidado del entorno tan necesario también para prevenir los incendios forestales, no podemos olvidarnos. Asociado también a la crisis del COVID, no todo ha sido malo, sino que se ha fomentado un retorno hacia lo rural y en el rural se ha fomentado una mayor confianza en el productor local. Entonces eso ha incrementado también que ese consumo local haya aumentado, que es algo que también debemos perseguir de cara a futuro. Eliminar las emisiones asociadas al transporte de esos productos. Cuanto más de proximidad consumamos, mejor será para nuestro sistema y para nuestro entorno. Debemos pensar en reducir ese consumo de carne roja, apostar por otro tipo de carne, probablemente, si queremos consumir carne, y debemos apostar por productos de temporada, que eso también es muy importante. Es decir, no podemos pretender comer fresas en febrero, no es normal, no serán de nuestro país, probablemente vengan de mucho más lejos y con un mayor coste medioambiental, porque hay que transportarlas, ¿no? Y después tenemos que apostar pues, por alimentos que en sí mismos generen pocas emisiones. Las legumbres son excelentes para reducir las emisiones. Las manzanas es una fruta que su propio árbol atrapa muy bien las emisiones de CO2, por decirlo así, las captura, ¿no? Las emisiones de CO2. Entonces podemos hacer lo que tenemos que pensar es en variado y reducir el consumo de carne roja y apostar por lo de aquí. Es decir, si yo tengo unas manzanas que son de un productor local, ahora que vamos a empezar con la temporada de manzana, me compro esas, que son las de aquí y yo sé que encima es que voy a ayudar a mi vecino, que esa también es importante, ¿no? Y más en el momento en el que estamos. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa por hoy. Gracias de verdad por habernos hecho compañía. En 7 días, si ustedes quieren, nos volvemos a ver. Hasta entonces, disfruten.